Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está con nosotros el licenciado Rodríguez Prats. Lo recibimos con gusto como siempre. Vamos a platicar con él. Escucharemos lo que trae bajo la manga esta tarde. ¿Cómo está, licenciado? Mi estimado Hugo, en verdad que eres muy generoso, caray. Déjame decirte que me estimulas. Tus palabras siempre me alientan. Empecemos por reflexionar sobre la reforma hecha recientemente a la Constitución de Tabasco. El artículo 49 de la Constitución General de la República dice literalmente: el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder uno se divide para su ejercicio, no son varios poderes. El poder del Estado es uno y tiene órganos que deben coordinarse. Una cosa es división y otra cosa es separación. Ni en el régimen presidencial ni en el régimen parlamentario hay separación de poderes. Hay división. Hay división. Y los órganos tienen que coordinarse. ¿Cuál es la función más importante del poder legislativo? No es legislar, es supervisar, es vigilar y equilibrar el ejercicio del poder, porque nuestra experiencia ha comprobado en la historia que el hombre, cuando concentra poder, es peligroso. ¿Qué sucede en Tabasco? En primer lugar, yo lo que percibo en el Ejecutivo es un gran desprecio a la Asamblea Parlamentaria. Le interrumpiré tantito, detendré esto, sí, porque estamos hablando de esta iniciativa en la que ya no es obligación llevar el informe de gobierno. Así es. Okay. Cierro paréntesis. 29 diputados votaron porque ya no es necesario. Envía el informe. 4 en contra. Esto refleja una sumisión, porque el hecho de que asista es un mensaje de coordinación y de que el pueblo de Tabasco es importante, porque esa asamblea, esos 35 diputados, no están representando a un partido, están representando al pueblo de México. Esto hace más de 2 siglos lo dijo un legislador, un teórico político, Edmundo Burke, Estados Unidos. Dijo: yo ya no soy diputado de Bristol, o representante de Bristol, soy representante del pueblo inglés. Por lo tanto, a mí sí me parece que esto es no tan solo ignominioso para nuestra Constitución, sino un poder legislativo que se repliega, un poder legislativo que abandona su tarea, que rehúye a sus deberes. Y sinceramente esto me preocupa enormemente, porque también a nivel nacional se están dando reformas para seguir deteriorando lo que es la función, repito, más importante, ser contrapeso, que eso es, al final de cuentas, una asamblea que verdaderamente delibere. En Tabasco no tenemos una asamblea que delibera, tenemos una asamblea que se somete, que es sumisa. Esto es muy grave y me parece que estamos retrocediendo. Yo podría mencionar muchísimos destellos del poder legislativo en Tabasco, con grandes legisladores que tuvieron el valor de reclamar y de señalar las fallas del Ejecutivo, los abusos del poder. Una segunda reflexión: se presentó el programa o el plan para rescatar a Pemex. Y aquí creo que seguimos en una grave creencia que no corresponde a los hechos. O sea, Pemex es México. Eso no es cierto. Pemex no es México. La presidenta Claudia Sheinbaum dice: la empresa de todos los mexicanos. No, Pemex no es la empresa de todos los mexicanos. Pemex es la empresa del sindicato. Es la empresa de una burocracia obesa. Es la empresa de los huachicoleros. Es la empresa de la corrupción. Es la empresa de los contratistas. Si fuera la empresa de los mexicanos, pues no pagaríamos una gasolina tan cara y tan de mala calidad. Yo creo que
nuevamente este proyecto, creo que todo el mundo coincide, va a fracasar. Aquí el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, llega a decir que la refinación es negocio. Eso no es cierto, no es negocio. Pemex pierde el pueblo de México y le está metiendo dinero el Estado mexicano. Aquí debería intervenir el Poder Legislativo. Esto requeriría un debate en el Poder Legislativo, en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque se está adquiriendo deuda que al final de cuentas pagaremos todos los mexicanos. Otra reflexión, y son cosas que preocupan, que angustian, que me disculpe el auditorio, pero que debemos tener conciencia de ellos. Hugo Aguilar dice: a mí no me eligió los acordeones, me eligió el pueblo de México. El próximo presidente de la Corte. El próximo presidente de la Corte. Ya se convenció que sí iba a haber, ¿ya vio? Todavía, soy ingenuo. Yo todavía creo que Claudia Sheinbaum va a sacar la casta y va a corregir. No seguirá siendo sumisa a la orden de gente que ya está perdiendo su autoridad o que ha perdido su autoridad y su jerarquía. Bueno, ¿y qué pasó con mi tocayo? Dice tu tocayo en una forma que es una gran mentira, que a él lo eligió el pueblo de México. José Ramón Cosío, ya hemos hablado de ese estudio, junto con Jorge Alberto Medellín, en donde 4,5 millones votaron por lo que decía uno de los acordeones. Entonces, un señor que tiene ese descaro, ese cinismo para mentir, merece presidir el Poder Judicial Federal, que es tan importante, que debe tener autoridad moral, que debe tener capacidad, que debe saber enfrentar las grandes presiones que va a recibir. Digo, me parece que es una página ignominiosa en la historia de México. La reforma electoral. Se designa a Pablo Gómez como coordinador. Yo conocí a Pablo Gómez, debatí mucho con él y me parece que es una decisión que manda un mensaje. No hay posibilidad de concertación, no hay posibilidad de que lleguemos a un acuerdo para reformar lo que es el andamiaje que regula la participación ciudadana para elegir a sus gobernantes, a sus representantes. Por el solo hecho de que está Pablo, por eso. Yo creo que sí, el mensaje está claro. Pablo es más autoritario que Díaz Ordaz, para terminar pronto, con todo y que participó en el 68. Y los compañeros de Pablo pues tampoco merecen mayor credibilidad. Si quisiéramos hacer una buena reforma electoral, Hugo, yo diría que en primer lugar, y lo he sostenido desde hace más de 20 años, extinguir el Senado. Imagínate una sola cámara. El periodo más brillante del Poder Legislativo era una sola cámara. Fue de 1857, el Congreso anuló la Cámara de Senadores y hubo una sola cámara hasta 1874. Benito Juárez convoca para que se haga un plebiscito y el pueblo de México votó en contra de que se restableciera el Senado. Una Cámara con 300 diputados, 200 de mayoría y 100 de representación proporcional, sería un verdadero factor de equilibrio del poder. Porque Benito Juárez no ve el deseo de mejorar, no. Siente la fuerza de una sola Cámara. O sea, divide en dos cámaras para debilitar el Poder Legislativo, porque ya había tenido una moción de censura. Y por eso también la impulsa Sebastián Lerdo de Tejada. Y se reinstala en 1874 con dos argumentos. Defensa del federalismo, eso ya no tiene ningún sentido. Y segundo, atemperar a la Cámara de Diputados. Esa sería una buena reforma y significaría un gran ahorro, ahora que hablemos de autoridad. Yo fui senador y sinceramente no me siento orgulloso del trabajo que hice en el Senado. Me dediqué a dar conferencias y a caminar por todo el país y me sentí muy frustrado de no impulsar reformas, por ejemplo, en el sector de energía, que siempre hablé de que tenía que haber inversión privada, porque ese es otro daño
también que se le está haciendo a México de no hablar con claridad en la reforma de Pemex. Se está metiendo el neoliberalismo, pero por la puerta trasera, porque se está reconociendo que venga la inversión privada y se está permitiendo en forma muy ambivalente el fracking que había prohibido expresamente Andrés Manuel. ¿Se está permitiendo? Se está permitiendo, está hablando de formas no convencionales, de una nueva tecnología. Ahí, que ya no es tan nueva entonces. Para ocultar. Pero tenemos grandes reservas y somos dependientes brutalmente del gas natural, que es el combustible más amable y por el cual se produce la mayor parte de la electricidad en México. Que por cierto, cuando Bartlett hablaba del 56%, yo lo dije aquí en este programa, eran termoeléctricas mixtas que utilizaban gas natural importado de Estados Unidos. O sea, eso de que producíamos el 56% era totalmente falso. Y por último, una cuestión que yo sí invitaría al auditorio, porque hay eventos en el mundo que en esta semana van a ser de gran trascendencia. Por ejemplo, la reunión el viernes entre Putin y Donald Trump. Esto va a repercutir en la geopolítica y va a modificar radicalmente hacia el futuro lo que es la globalización. Se puede resquebrajar una alianza que viene de muy atrás, yo diría que desde la ilustración de lo que es Europa con Estados Unidos, y por otra parte se abandona, o pudiera abandonarse, yo espero que no sea así, a un país que fue invadido, Ucrania. O sea, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando del derecho internacional, y también el caso de Gaza, que estamos viendo algo verdaderamente espantoso, como un pueblo que sufrió el Holocausto y padeció ese terrible desbordamiento del racismo, y ahora incurra en sacrificar 60,000 palestinos, que eso es lo que ha logrado Israel, y que el mismo pueblo de Israel está protestando. Y otra cosa muy importante también, en Estados Unidos se está discutiendo el gerrymandering. Este es algo muy importante, creo que lo pronuncié mal, pero no es propiamente gerrymandering, que quiere decir que los congresos locales estén modificando la geografía electoral para propiciar que pueda rescatar en Texas 5 distritos. Entonces, ha habido una lucha, ya es una lucha bastante irascible, bastante desbordada entre republicanos y demócratas. Eso es muy importante, porque de triunfar los republicanos, que es lo que quiere Trump y lo que quiere Greg Abbott, el gobernador de Texas, pues es tratar de lograr que subsista en la próxima elección, que es el año próximo, la mayoría del Partido Republicano, y sigan ejerciendo el mando a base de decisiones ejecutivas, como por ejemplo el declarar a los cárteles como terroristas, que sin lugar a duda, también aquí estamos entre otro evento sumamente preocupante. Yo sí creo que así como Joe Biden se llevó al Mayo Zambada y que tenemos otros casos, pues digo, definitivamente cuando está diciendo Sheinbaum no van a intervenir, no, desde luego no va a ser una invasión, no van a venir los militares, pero aquí sería preferible buscar un tratado y hablarle con claridad al pueblo de México para combatir un problema que es de ambos países, que es el consumo de las drogas. Esas serían mis reflexiones. Ahí las dejo, mi querido Hugo, porque te veo impaciente. No, es que son muy interesantes, son nutridas, y yo digo, bueno, pues tengo que agarrar una aunque sea, porque... Agarra varias, Una nada más, si no nos van a correr, licenciado. Oiga, el argumento, al inicio hablaba de esta iniciativa para que ya el gobernador no acuda al Congreso. Algunos dicen, no tiene caso, ¿no? Algunos. ¿Para qué? Van a apoyarlo todos los que están ahí. Esa es una hipótesis. Lo otro dicen es que le van a faltar al respeto al gobernador. Me acuerdo de los tiempos, digamos, más de choque, donde la mayoría era apenas de 1 o 2 diputados, había debate, digámoslo. Alguna vez sucedió tanto a nivel país como a nivel local. Me acuerdo de los tiempos de Manuel Andrade, un tanto ríspidos, querían evitar eso.
Ahorita, ¿cuál es el argumento a final de cuentas? Yo he escuchado, pues, ¿para qué? Si el pueblo está enterado, es un mecanismo de comunicación, están los informes trimestrales. Pero usted lo que nos dice es que al que le faltan respeto es al legislativo, y el legislativo pareciera que se pone de apechito, ¿no? Totalmente de acuerdo, Hugo. Pero mira, el acto de informar trimestralmente es un culto a la personalidad. No es un acto democrático. Es nuevamente ese esmero en cuidar la imagen, a ver qué dice la encuesta, tratar de disminuir lo que ya se está manifestando, que es el rechazo de la ciudadanía a un gobierno que sentimos que no está cumpliendo sus deberes. Esa es una primera reflexión. La segunda reflexión, aquí hay ciertos símbolos. La política se guía por símbolos. O sea, es un desprecio, ni siquiera tengo la cortesía de ir a visitarte. Lo ideal sería que se sentara y vamos a dialogar. Ciertamente ha habido abusos y ha habido atropellos. Yo no estoy de acuerdo en eso. Pero que tenemos que retornar en mecanismos de diálogo, de concertación, de respeto, de discusión. Yo quisiera ver un Congreso que cuestione, por ejemplo, al señor gobernador sobre las finanzas del ISET, por ejemplo, y de las pensiones, y de cómo estamos hacia el futuro. ¿Cuál es la vocación de Tabasco? Este sería el tema central. ¿Cuál es la vocación de Tabasco hacia el futuro? Tenemos una vocación turística, tenemos una vocación industrial, vamos a retornar a las actividades primarias. ¿Qué nos dice Pemex? ¿Qué nos dice el petróleo? O sea, ¿dónde están las posibilidades de satisfacer las aspiraciones de las próximas generaciones para que aquí encuentren trabajo? Tabasco está siendo expulsor de las nuevas generaciones. Entonces tenemos un grave problema. A mí me gustaría ese diálogo. Yo veo un gobierno desarticulado, Hugo, y la secretaría, la dependencia más importante para articular todo este gobierno, poder legislativo, poder ejecutivo, distintas dependencias, información clara, serena, sensata, diálogo respetuoso, con argumentos. No lo vemos. Y esa desarticulación, ¿a qué se debe? Que en Tabasco no está operando la Secretaría de Gobierno, no tenemos Secretaría de Gobierno. Entonces hay un vacío. Sí, está el edificio ahí de Avenida Méndez. Sí, el edificio está, pero adentro no hay nadie que coordine. Pues hay secretario de gobierno, ¿está nombrado? Sí, pero no está haciendo su trabajo. O sea, lo importante es la articulación y el diálogo entre poder legislativo y poder ejecutivo es fundamental, pero además me sorprende, porque esto es lo que reclamaba Andrés Manuel hace muchos años. O sea, que no se concentrara el poder, que hubiera una clara división, que hubiera un diálogo, que hubiera un cambio de opiniones, intercambio de opiniones de gente pensante, no del jefe y sus subordinados. El PRD ha dicho, licenciado, que va a promover una acción de inconstitucionalidad. ¿Tiene futuro esto? Pudiera ser, pero para mí eso no es lo importante. Si no hay la actitud, si no hay el coraje, el empeño de mejorar el desempeño, perdón la redundancia, el desempeño de nuestras instituciones, vamos yendo hacia atrás. Esto también es consecuencia de evitar que entren voces críticas al Parlamento, porque esto nos lleva a la elección. O sea, Morena ganó todo. Son 28 diputados de Morena. Ganó todo. ¿Por qué? Porque el pueblo de México se volteó, el pueblo de Tabasco, perdón, se volteó. Eso dice el gobernador. No, eso no se lo cree nadie. Y eso yo soy testigo porque yo fui candidato. ¿Y por qué se me impidió la entrada? Porque era yo una voz crítica. ¿Qué daño se le hace a una asamblea parlamentaria que debe deliberar que entren voces críticas? Lo último de los tantos temas que abordamos esta tarde, licenciado, hablaba de la reunión Trump con Putin el próximo viernes. Si entendí bien, ¿usted cree que entonces ya van a dejar a Ucrania de lado? Mira, hay señales. ¿Eso es lo que cree? Hay señales. Me parece que Trump mandó ya un mensaje muy preocupante, porque dijo que tendría que aceptarse un intercambio de territorio ocupado. Entonces, aquí fue donde Zelensky y muchos líderes, inclusive Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comunidad Europea, que dijo, no podemos permitir que mediante la invasión un país se posesione de territorio, porque eso es un precedente terrible hacia el futuro. Y están dispuestos y apoyan a Zelensky. Entonces,
Trump la tiene muy difícil. Por eso decía usted que puede cambiar la cuestión. Puede cambiar, porque si Trump le dice a Putin, oye, está bien, sí, quédate con el territorio que ya tienes ocupado. Hay 4, entre ellos está la nucleoeléctrica más de mayor producción, de mayor generación de electricidad, Zaporilla creo que se llama, en Ucrania. Entonces, esto puede ser alarmante y puede ser también una señal de cómo actuaría Trump hacia el futuro. Porque si eso hace que le autorice o que esté de acuerdo con Putin para invadir el territorio y quedarse con él, pues estamos retornando a la conquista, estamos retornando a cuestiones que ya sentíamos que estaban superadas. Habrá que esperar porque al final de cuentas él va por el Nobel de la Paz. No, por Dios. Bueno, lo de Azerbaiyán el otro día, no recuerdo cuál era la otra nación, se acordó que van a proponer la candidatura de Trump ya que lograron terminar sus hostilidades. Hugo, el que alarma a la opinión pública soy yo. No me despojes, no me despojes. No, es un hecho, lo dijeron ellos. No, mira, yo creo que el problema más serio en el siglo XXI es ver cómo ascienden a cargos de gran responsabilidad personas totalmente descalificadas. Ese para mí es el gran desafío y es el peligro de la democracia. Por eso la democracia está siendo cuestionada. Bueno, seguiremos atentos. Licenciado Rodríguez Prats, hasta Hugo, el próximo muchísimas lunes. gracias. Fue un diálogo muy sabroso. Vámonos a la pausa, ya son las 2:21.